Bueno, en este tema vamos a hablar de los procesos de difusión. En esta imagen, por ejemplo, tenéis lo que ocurre cuando yo echo una gota de tinta, como por ejemplo en este caso, yo echo una gota de tinta y vemos cómo va cambiando, cómo se va difundiendo y se va mezclando esta tinta con el material, con el agua, que es lo que está disolviendo. Bueno, es cierto que ya sabemos que los átomos se mueven alrededor de sus posiciones de equilibrio. Sin embargo, estos movimientos son esos movimientos en torno a las posiciones de equilibrio y por lo tanto no causan ningún transporte de masa. Sin embargo, hay otra opción y es que los átomos, que ocurre habitualmente, que los átomos se muevan de un lado a otro, pero esta vez saltando desde su posición de equilibrio hasta otra posición de equilibrio distinta. Y en ese caso sí que se va a dar un transporte de masa y es en ese caso cuando hablamos de un proceso de difusión. Solo va a haber proceso de difusión cuando haya un cambio, cuando haya un movimiento de los átomos de una posición de equilibrio a otra posición de equilibrio distinta. Esto es lo que vemos aquí. ¿Vale? Vemos como en el de la derecha sí que el átomo se está moviendo de un lado a otro. Bueno, ¿en qué procesos es importante la difusión? La difusión es importante en muchísimos procesos. Es importante en procesos de solidificación y crecimiento de cristales. Es muy importante en transformaciones de fase. Es muy importante en los procesos de equilibrio térmico. Digamos que es para alcanzar el equilibrio térmico. Digamos que estos serían tres aspectos en los que, más desde un punto de vista teórico, si queréis, o más desde un punto de vista más académico, es muy importante estudiar la difusión, porque es lo que está detrás de que ocurran estos procesos. Hay otros procesos, además, que tienen una gran importancia desde el punto de vista de la industria o de las aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, la nituración o la carburación, que nos permite endurecer superficies de muchos materiales, por ejemplo el acero, sin necesidad de tener que recurrir a tener una masa grande de un material muy endurecido. La fabricación de uniones PN, que se provoca por difusión de dopantes en dispositivos semiconductores. En muchos casos la fabricación de botellas de plástico, sputtering o recocido, materiales magnéticos para discos duros, galvanizado en caliente, recubrimientos de barrera térmica, etc. Es decir, hay muchos procesos. Vamos a ver dos ejemplos ilustrativos. En el primer ejemplo vamos a ver dos gases, o dos sólidos, también podrían ser dos sólidos, que se están mezclando. Y en el segundo ejemplo vamos a ver una unión PN. En el primer caso tenemos, es más fácil verlo con un gas, pero podrían ser dos sólidos. Tenemos en un lado de esta vasija tenemos helio, en el otro lado tenemos argón. Levantamos esta pared de separación y al cabo de un cierto tiempo lo que vamos a tener es que los átomos de helio y los átomos de argón se han mezclado. Por lo tanto, ya dejamos de tener helio y argón y pasamos a tener una mezcla de helio y argón. En el caso de una unión PN, pues sería equivalente, pero ahora con dos sólidos. Por una parte tenemos, por ejemplo, silicio dopado tipo N, por otra parte tenemos un silicio dopado tipo P. Lo que ocurre es que se produce un intercambio de electrones de una zona a la otra, se produce un intercambio de electrones y de huecos, de tal manera que en esta zona intermedia se forma lo que se conoce como región de carga espacial. Y esto es la unión PN. Es decir, nos encontramos con que ha habido una difusión desde esta parte hacia allá, y por lo tanto aquí me aparece una zona más, P, y ha habido una difusión de electrones desde esta zona hasta acá, y por lo tanto aquí me aparece una zona N. Esas son las zonas de carga espacial. Bueno, esto es lo que ocurre si yo tengo dos sólidos, materiales en los que suponemos que son sólidos porque los átomos están ocupando posiciones fijas en un tiempo cero, pues están perfectamente separados. Yo tendría estos perfiles de concentración para los átomos naranjas y para los átomos azules. Al cabo de un cierto tiempo, a una temperatura moderada, se empieza a producir el paso de átomos naranjas hacia la zona azul y de átomos azules hacia la zona naranja. De manera que al cabo de un cierto tiempo los perfiles de concentración han variado, dejan de ser un perfil escalón como eran aquí y pasan a tener una zona de evolución, una zona bastante más suave, en la que la concentración de los átomos naranjas va disminuyendo en este sentido o la concentración de los átomos azules va disminuyendo en este sentido. ¿Vale? ¿Cómo se pueden mover los átomos si todos los sitios de red están ocupados? Vale, pues es que no todos los sitios de red están ocupados, evidentemente. Hay diferentes mecanismos de difusión. El más frecuente es la difusión por vacantes. La difusión por vacantes siempre en todos los materiales, ya hemos visto en el tema de defectos
que la concentración de equilibrios de defectos en un material no es cero, por lo tanto siempre vamos a tener vacantes, siempre vamos a tener intersticiales, siempre vamos a tener otros materiales, y entonces, bueno, pues antes de la difusión vemos cómo aquí tenemos estas posiciones que están marcadas, tenemos ciertas vacantes, y vemos cómo los átomos se han ido moviendo primero hacia la vacante y después, migrando a través de las vacantes, pues han llegado a colocarse aquí en una naranja en zona azul o azules en la zona naranja. También tenemos un mecanismo de autodifusión. El mecanismo de autodifusión es un poquito menos probable, porque el mecanismo de autodifusión lo que ocurre es que no intervienen las vacantes. En cierta manera, lo que va a ocurrir es que los átomos durante un tiempo ocupan una posición que no es de equilibrio y después vuelven a su posición de equilibrio. También pueden estar haciendo uso de las vacantes, pero sobre todo hablamos de autodifusión porque solo tenemos una especie atómica. ¿Cómo sabríamos que ha habido autodifusión? Lo normal es hacer un marcador con un isótopo, por ejemplo, y entonces vemos que ese átomo que yo he marcado, porque es un isótopo determinado, pues ha ido avanzando, ha ido moviéndose por la red y acaba ocupando una posición que no es la que tenía al principio. Tenemos también la posibilidad de difusión por intersticiales. Los intersticiales no son muy frecuentes porque no tienen mucho sitio, pero siempre tenemos intersticiales en el material. Lo que ocurre es que los intersticiales, pues cuando tienen que migrar, primero lo que hacen es forzar la separación de estos dos átomos, porque en esta posición es de bastante buen equilibrio, pero aquí tendrían que forzar la posición, en este caso estamos pues forzarían la posición de este átomo, llegarían hasta aquí, forzarían la posición de estos dos átomos para abrirse un poco de camino y llegarían hasta aquí, y aquí encuentran su posición estable. O este hace lo mismo para llegar hasta aquí. Es decir, creo que lo que van haciendo es avanzan, fuerzan la separación entre los dos átomos que les rodean. En este caso, por ejemplo, si estamos con este y este, se separarían para hacer paso al intersticial. Como esa posición es muy incómoda, el intersticial acabaría ocupando la siguiente posición de equilibrio que ya le permitiría avanzar una posición. ¿Cuáles son los factores principales que afectan a la difusión? Evidentemente, lo primero que va a afectar es la concentración de defectos. Después tenemos la energía de activación. La energía de activación es equivalente a la barrera de migración. Es decir, es la barrera que tiene que superar un átomo para moverse de una posición de equilibrio y alcanzar la otra posición de equilibrio. Siempre va a pasar por una posición en la que está en un máximo de energía, por lo tanto tiene que superar esa barrera de potencia. Y también es importante la frecuencia de salto. Aquí tenemos definida la energía de activación, por ejemplo, para el caso de las vacantes es este máximo, para el caso de los intersticiales es esto. Evidentemente, la energía de activación para intersticiales es menor porque la situación intermedia es mucho más incómoda. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es, en este caso, el átomo que está en una posición vacante, está en una situación muy cómoda, es más difícil que se mueva. El intersticial ya está en una posición que es relativamente incómoda, con lo cual va a tener más fácil poderse mover. Por eso, en general, la energía de activación es mayor para sustitucionales, que están ocupando vacantes o posiciones de red, que para intersticiales. En este caso, hablaríamos de la difusión por vacantes, y en este caso estaríamos hablando de la difusión por intersticiales. Bueno, en esta tabla os señalo simplemente algunos de los factores que influyen en la difusión. Por ejemplo, en la primera parte vemos cómo influye la estructura del cristal. En una estructura con ubicación Trendelencarre los átomos están mucho más empaquetados. Entonces, por ejemplo, con respecto a la BCC, eso significa que la migración va a ser más difícil y por tanto la energía de activación van a ser más altas. Efectivamente, si miramos las energías de activación, pues son más altas en el hierro FCC que en el hierro BCC para un mismo elemento como es el nitrógeno. Otro factor que influye, pues los radios iónicos, los radios atómicos. Evidentemente, en este caso, el radio del cobre es menor que el radio del níquel, en este caso el radio del oro es menor que el radio de la plata. Esto se va a ver favorecido, como vemos aquí en los coeficientes de difusión o la difusión heterogénea, pues va a ser más fácil que migre el que tiene un radio menor que el que tiene un radio mayor. El que tiene un radio mayor que el que tiene un radio menor. Porque de esa manera, pues lo que tendríamos es, de nuevo, estamos en posiciones que son más incómodas. Por eso aquí tenemos el níquel en cobre, el níquel tiene un radio mayor y por lo tanto va a migrar más fácilmente. El cobre en níquel el cobre tiene el radio mayor y por lo tanto va a migrar
más difícilmente. De la misma manera, cuando estamos en la plata y el oro, pues el oro tiene un radio menor que la plata, por lo tanto migra más difícilmente. La plata es la que tiene mayor radio y es la que va a migrar más fácilmente. Y finalmente me influye también la estequiometría. La estequiometría, la carga, o sea, la coordinación. Entonces vemos aquí como no es lo mismo que se mueva el aluminio que el oxígeno, o no es lo mismo que se mueva el magnesio que el oxígeno en los óxidos respectivos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de los que decíamos antes, un recubrimiento. Yo tengo una pieza de acero, en este caso es un engranaje. Necesito que sea, por lo menos la parte de arriba, necesito que sea dura para evitar que haya mucho desgaste. Pero hacer un material que fuera muy duro, todo el material, sería muy costoso. Entonces lo que hacemos es ponerle un recubrimiento. Aquí se ve una imagen de microscopía, de barrido. Vemos esta parte es la que le va a conferir una mayor dureza al material y no es necesario tener todo el engranaje hecho de este mismo material, que sería mucho más caro. Pues lo que hacemos es nuestro trozo de acero, ponemos aquí el material que queramos para recubrir, dejamos que pase el tiempo necesario, mientras aplicamos calor, entonces lo que tenemos es este resultado. Otro caso que también comentábamos antes respecto de las uniones PN, pues una opción puede ser, por ejemplo, dopar con un determinado patrón. Yo lo que puedo hacer es depositar sobre una oblea de silicio, por ejemplo, deposito, imaginemos que esto es silicio N, pues ahora imaginemos que seleccionamos o que depositamos aquí unas gotas o unas tiras de silicio P, ¿vale? Eso es lo que estaríamos aquí viendo en esta vía superior. Dejamos pasar el tiempo aplicando un cierto calor y entonces lo que va a pasar es que estos trocitos que yo acabo de depositar se van a difundir hacia dentro del material y me aparecerá una estructura como esta, en la que tengo pues esas uniones PN del silicio. Bueno, aunque no vamos a entrar muy en un gran detalle porque entiendo que no todos habéis visto estadística, entonces bueno, en algunos casos nos haría falta recurrir a conceptos que probablemente no habéis visto todavía, pero sí que vamos a entrar un poquitito, al menos, en alguna cosa que tiene que ver con el proceso a nivel macroscópico, a nivel microscópico de la difusión. Si yo me pongo a estudiar la difusión, estoy estudiando movimientos atómicos, por lo tanto, lo primero que se me ocurre es, bueno, pues tengo que describir todos los posibles movimientos atómicos. ¿Vale? Esa es una posible aproximación, es una aproximación estadística, que es la que se conoce como camino aleatorio, random walk. Al final, es cierto que yo puedo considerar los movimientos de largo alcance como una sucesión de saltos aleatorios. En sistemas ordenados, además, todos esos saltos tendrían la misma longitud, con lo cual sería razonablemente abordable. En sistemas ordenados podemos tener un problema porque las longitudes de los saltos pueden ser diferentes y por lo tanto ahí podemos tener un poquitín de mayor problema a la hora de fijar un poquito las condiciones y de ver qué es lo que está pasando ahí desde un punto de vista más formal. Bueno, entonces aquí nos han aparecido dos cosas. Por una parte, los saltos entre átomos adyacentes y por otro lado, los movimientos de largo alcance, que son los que realmente dan lugar a los procesos de difusión. Cuando hablamos de los saltos entre posiciones adyacentes, son estos que mostramos aquí, por ejemplo, en este caso, un intersticial que pasa primero por una posición de no equilibrio, luego vuelve a otra posición intersticial. Estos ocurren como consecuencia de vibraciones térmicas. Estas vibraciones térmicas ocurren con una frecuencia mu, y entonces lo que vamos consiguiendo, si la energía térmica es suficientemente grande, por supuesto, como para superar esa barrera, entonces se podrá producir este cambio desde este punto hasta este punto. Es decir, necesito energía suficiente para deformar la red, que primero el átomo esté ocupando esta posición de no equilibrio y que después vuelva a esta posición de equilibrio. ¿Vale? Por otra parte, tenemos en el caso de la frecuencia por vacantes, tenemos algo parecido y en este caso, de nuevo, el átomo tendrá que tener energía suficiente para forzar la posición de estos dos átomos, estar durante un cierto lapso de tiempo en una posición de no equilibrio y después pasar a ocupar la nueva posición de equilibrio en la que ya se ha producido ese salto adyacente. Ese salto a la posición adyacente. Bueno, pues en este caso tenemos que la función que podemos utilizar para describir este fenómeno es, por una parte, esta que vemos aquí, donde tenemos el número de posiciones intersticiales que tengamos disponibles,
tenemos la frecuencia de vibración y tenemos un término que de alguna manera nos da la tasa de éxito de los saltos. Es decir, lo que me hace es una comparación entre el valor de la energía de migración, el valor de esta barrera y la energía térmica disponible. En el caso de las vacantes tenemos exactamente lo mismo, número de posiciones vacantes disponibles, frecuencia de vibración, tasa de éxito, pero tenemos un término adicional. Tengo que crear la vacante. Si la vacante no existe, no se va a poder producir la difusión por vacantes. Por lo tanto, necesito crear la vacante y por eso aparece aquí este término adicional que es la energía de formación de la vacante. SV es la formación de la vacante. Este término es el que me da, de nuevo, la comparativa entre energía térmica disponible y energía necesaria para crear la vacante y que por tanto se produzca el proceso. ¿Cuántas veces por segundo tienen éxito los átomos rojos? Pues, bueno, esto lo podemos poner de cualquiera de estas dos maneras. Y ahora hay una cosa que hay que tener mucho cuidado, es si utilizamos esta expresión o si utilizamos esta expresión, ¿vale? Ojo, sobre todo con las unidades. Bueno, vamos con los movimientos de largo alcance. En el caso de los movimientos de largo alcance, claro, si yo tengo un átomo que salta de una posición a la posición adyacente, eso no se puede considerar un proceso de difusión, porque en el instante siguiente puede saltar desde esa segunda posición hasta la posición inicial, con lo cual, de nuevo, no ha habido transporte de masa, o ha habido transporte de masa en un sentido y en el contrario, con lo cual el balance es cero. Para que haya de verdad un transporte de masa efectiva necesitamos tener un movimiento de largo alcance. En principio, si yo tengo saltos aleatorios a derecha e izquierda, pues el camino que recorra, pues al final será la sumatoria de todos esos saltos. Y si el número de saltos es suficientemente grande, pues evidentemente el promedio va a ser cero. ¿Qué hacemos entonces? Pues lo que hacemos entonces es lo que se hace siempre. Recurrir a x cuadrado en vez de a x. De esa manera, lo que vamos a hacer es quitar el hecho de que tengamos un cambio de signo. Si estamos trabajando con materiales en los que las distancias entre dos átomos adyacentes son siempre las mismas, pues entonces la distancia del salto va a ser siempre la misma y entonces podremos tener aquí el número de posiciones atómicas que haya saltado multiplicado por la distancia interatómica al cuadrado para evitar el problema de que esté yendo para adelante y para atrás. Bueno, todos los átomos son equivalentes, por lo tanto tenemos este factor, hacemos esta historieta y lo que hacemos es meter además este término que es el que da cuenta de pues los saltos, no de subir, no los saltos de subir, sino con los índices cruzados de subir de su puerta. Y este razonablemente para un número grande de átomos va a ser cero, con lo cual no me va a estorbar y me voy a seguir quedando con mi de subir, que es lo que yo quiero. Bueno, ¿tenemos alguna alternativa a esto? Porque esto está muy bien, pero desde el punto de vista práctico resulta poco útil, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a ver el número de saltos. El número de saltos, estimamos que para que se produzcan en el salto se requiere un tiempo determinado, tiempo t. Y como la frecuencia de salto es f, pues entonces yo puedo decir que para que haya un determinado salto f por t, pues entonces el camino recorrido será f por t cuadrado. Ya está, eso es lo que teníamos antes. Bien, de esta manera ya hemos hecho una cosa que puede ser muy importante a efectos de... Hemos hecho dos cosas que pueden ser muy importantes a efectos de nuestro trabajo práctico. Por una parte, hemos explicitado la dependencia temporal y yo el tiempo lo puedo medir, ¿vale? Luego eso ya... Ahí ya tenemos una primera cosa que me ayuda frente a esta expresión en la que no sé quién es cada quien. Después tenemos un producto que es f del cuadrado, que depende de la temperatura y de las propiedades del material. Ya son cosas que, de nuevo, yo puedo calcular. Es decir, con una expresión como esta, r cuadrado de kilo cuadrado, pues yo no puedo hacer nada. Con una expresión como esta, en la que ya sé relacionar esos términos con cosas del material o con cosas que yo puedo medir, la situación es considerablemente más fácil. Entonces, efectivamente, a esta parte f de cuadrado es lo que vamos a llamar coeficiente de difusión. En una dimensión, ahora vamos a ver por qué, tendremos un medio de f de cuadrado, el coeficiente de difusión, esta proporcionalidad. Y entonces, este recorrido nos va a quedar como 2 por d y por t.
¿vale? Entonces, este es un medio. Si en lugar de irnos a un medio, perdón, a una dimensión, vamos a 3 dimensiones, pues este un medio se transformará en un sexto. ¿Por qué? Pues porque claramente si yo estoy en una dimensión, el salto se puede producir a derechas o a izquierdas. Si estoy en 3 dimensiones, se puede producir a derecha o a izquierda, hacia arriba o hacia abajo, hacia adentro o hacia afuera. Por lo tanto, tenemos un sexto. Bueno, esto es lo que vemos aquí con este dibujo. Tenemos N1 impurezas en el plano 1, tenemos N2 impurezas en el plano 2, entre comillas, no tienen por qué ser impurezas, digamos, átomos marcados, átomos en los que yo me voy a fijar para ver si se produce difusión o no. Por lo tanto, la concentración en el plano 1 será ese número de átomos o de impurezas dividido por el área del plano, lo mismo para el plano 2. Estamos suponiendo que esto es una longitud L y la distancia D, que es la que estamos estimando como distancia del plano. Bueno, pues entonces, si yo calculo la diferencial de n con respecto a t, resulta que tiene esta expresión, menos f medios L cuadrado de c sub 1 menos c sub 2. Bueno, bien. Si permitimos los movimientos en cualquier dirección, como ya mencionábamos antes, pues entonces no tendré un f medios, sino que tendré un f sextos. Pero por lo demás es igual. Yo tendré que calcular qué es lo que pasa en cada uno. Lo que pasa es que a cada uno de estos le tengo que aplicar un factor no sexto. Bueno, si comparamos las dos expresiones obtenidas, pues entonces resulta que primero teníamos esta expresión, f sub i de t, y ahora tenemos la energía de migración, y ahora tenemos esta expresión. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, pues con esto lo que hacemos es, evidentemente, podemos deducir que d es un sexto de zv de cuadrado por la exponencial de la energía de migración o por la exponencial de la energía de migración más la energía de formación de la vacante en el caso de la difusión por vacantes. Finalmente, lo que hacemos es que agrupamos términos, nos quedamos con una energía de difusión que será o bien esta, la que toque en cada momento, y nos quedamos con un coeficiente de difusión que tiene en cuenta todos estos factores que, como veis, son los mismos. Un sexto de z por nu y por d cuadrado. Si representamos esa expresión, bueno, pues tomamos neperianos, sacamos una línea recta y entonces vamos acercándonos a algo que desde luego nos va a permitir trabajar mucho mejor, porque ahora ya vamos a poder determinar la energía de activación, es decir, la energía de difusión, y vamos a poder determinar el coeficiente de difusión, ese d sub 0, que va a ser relacionada en el origen. Es un diagrama de Arrhenius, una gráfica de Arrhenius típica de la que habéis visto muchas veces. Bueno, aquí tenemos un ejercicio, por ejemplo, vemos a 300 grados, vemos el coeficiente de difusión y la energía de activación para cobre en silicio. Son esos que veis ahí, 7,8 por 10 a la menos 11 metros por sistema internacional. Y una energía de activación de 41,5 kJ/mol. Y entonces vamos a calcular el coeficiente de difusión a otras dos temperaturas distintas. A 300 grados a 7,8 por 10 a la menos 11 metros cuadrados por segundo. Si metemos todos esos datos en las expresiones que teníamos antes, pues entonces resulta que a 350 es 1,57 por 10 a la menos 10, hemos bajado en orden de magnitud, a 600 hemos bajado 6 órdenes de magnitud. Efectivamente tenemos una variación exponencial del coeficiente de difusión con la temperatura. Supongamos ahora que nos encontramos una serie de átomos intersticiales que se mueven en el sólido a razón de 5 por 10 a la 8 saltos por segundo a 500 grados y 8 por 10 a la 10 a 800 grados. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la energía de activación del proceso. Ahora vamos a ir de lo microscópico a lo macroscópico. Bueno, pues tenemos estas expresiones que teníamos antes. Hacemos la variación de la tasa en las dos temperaturas que conocemos, 500 y 800 grados. Nos sale este término Q partido por R y por lo tanto sabemos que la energía de activación son 27.880 calorías partido por mol. Ojo, porque aquí estoy trabajando con unas unidades que son calorías partido por mol. Por lo tanto, esta R tendrá que ir en unidades de caloría partido por mol. En el ejemplo anterior no utilizábamos R, sino utilizábamos la constante de Boltzmann en julios partido por mol. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo podemos cuantificar entonces el proceso de difusión? Bueno, pues lo vamos a difusar pues por un flujo. Imaginemos que
hacemos el flujo de difusión o simulamos el proceso de difusión como si tuviésemos un chorro de agua que va atravesando una pared que es semipermeable y que por lo tanto frena un poco el paso del agua o el paso de esos átomos. De manera que no todos pasan al otro lado de esa pared o de esa esponja. Bueno, pues entonces al final el flujo difusivo será la masa difundida en moles dividido por el área por el tiempo. Estas son las unidades y lo que tenemos aquí es este perfil que ya hemos visto antes. Se trata de hacer una película delgada, de lo que sea, con una sección transversal que sea conocida y le vamos a imponer un determinado gradiente de concentración para medir cómo de rápido se difunden los átomos o las moléculas a través de la membrana. Eso es lo que nos va a salir, ¿vale? Bueno, si estamos en estado estacionario, este planteamiento da lugar a lo que se conoce como primera ley de Fick. Tenemos una tasa de difusión que es independiente del tiempo y que es exclusivamente proporcional al gradiente de concentración. De tal manera que el flujo es estrictamente proporcional al gradiente de concentración. Y la constante de proporcionalidad parece razonable que sea el coeficiente de difusión. ¿Vale? Esta es esta situación que planteamos aquí. ¿Vale? Entonces, es muy fácil y nos puede dar una primera aproximación para muchos problemas. En este caso, por ejemplo, tenemos una situación en la que tenemos un guante que nos tiene que proteger de un elemento que es el cloruro de metileno, que está en muchos removedores de pintura, en muchos decapantes, que es irritante y además se puede absorber a través de la piel, así que no es muy bueno. Tenemos que usar guantes protectores y lo que tenemos a mano son unos guantes de goma de butilo que tienen 0,04 centímetros de espesor, o sea, casi medio milímetro de espesor. Lo que queremos saber es cuál es el flujo de difusión a través del guante, del clorometilo a través del guante. ¿Para qué nos va a servir eso? Para saber durante cuánto tiempo nos va a proteger el guante. ¿Cuánto tiempo voy a poder estar utilizando los guantes antes de que el cloruro de metileno me llegue a la mano? Estos son los datos, definimos el flujo de difusión, este es el flujo de difusión, y vamos a definir el tiempo de avance como el espesor del guante y de esta forma, d cuadrado partido por 6 de prima. Prima es el coeficiente de difusión. ¿Vale? Bueno, pues buscamos aquí el correspondiente ejemplo. Aquí tenemos este factor exponencial. Bueno, esta aproximación inicial está muy bien, porque es una aproximación que desde el punto de vista operativo nos permite tener una buena aproximación a una serie de problemas de una manera bastante rápida. Sin embargo, esta aproximación falla fundamentalmente en dos puntos. Falla siempre que no estemos en estado estacionario, y ya vamos a ver que casi nunca estamos en estado estacionario, y falla también por el hecho de que nos podemos encontrar en un sólido lo que se conocen como caminos de difusión rápida, es decir, zonas, trayectorias, caminos, en los que la difusión ocurre de una manera mucho más rápida de lo que ocurre normalmente en el sólido, que por tanto un coeficiente de difusión normal no nos daría cuenta de ese efecto. Bueno, el proceso de difusión, por su propia naturaleza, no puede estar nunca en estado estacionario, porque en el momento en que empieza a producirse la difusión, ¿qué es lo que ocurre? Que cambia la concentración. En el momento en que cambia la concentración, el flujo de difusión va a ir cambiando. Por lo tanto, yo no puedo definir ese flujo de difusión como una magnitud fija que vaya a mantenerse durante todo el proceso, sino que tiene que incluir una dependencia del tiempo. Ya no estamos en estado estacionario. Nosotros hemos hablado de caminos de difusión a través de saltos entre posiciones atómicas. Bueno, estos no siempre son muy probables, depende de la temperatura. Es cierto que los átomos necesitan abrirse camino para poder difundir, y eso a veces puede bajar la probabilidad o puede hacer que la difusión sea muy lenta, pero hay otros mecanismos que a lo mejor no son tan probables, no siempre existen, no siempre están presentes, pero si existen van a ser muchísimo más rápidos que cualquier cambio entre posiciones atómicas. Y por lo tanto van a ser dominantes en los procesos de difusión. Por ejemplo, si tenemos zonas muy desordenadas, como si tenemos una frontera de grano, por ejemplo,
una zona muy desordenada en la que los átomos no están bien colocados y por lo tanto pues hay caminos de difusión que son mucho más rápidos. Si me pongo un ejemplo entre una cola que esté bien ordenada antes de la taquilla para sacar entradas del cine, es muy difícil colarse. Sin embargo, en una cola que es una masa de gente, es muy fácil, sin que nadie se dé cuenta, te vas colando poquito a poco, te vas colando poquito a poco y al final estás el primero en la taquilla y nadie se ha dado cuenta de que te has colado. Bueno, pues eso es un poco lo que hay. Bueno, pues la primera restricción que vamos a levantar es precisamente la del estado estacionario. En esta imagen se representa eso, el hecho de que el flujo no va a ser constante, sino que va a ir cambiando con el tiempo porque el perfil de concentraciones lo va a hacer. El número de átomos que ve que cruzan el plano 1 hacia la zona oscura esta que tenemos aquí, en un intervalo delta de t será J sub 1 por A por delta de t. El número de átomos B que dejan la región a través del plano 2, que es este que tenemos aquí, pues será J sub 2 A por delta de t. Claro, J sub 1 es mayor que J sub 2. Por lo tanto, la concentración de átomos aquí, de átomos B aquí, va aumentando y tengo este perfil. Bueno, pues entonces lo que hacemos es formular una segunda ley, que es la segunda ley de Fick, en la que, como veis, lo que estamos haciendo es meter esta variación temporal. ¿Vale? Si delta de x es suficientemente pequeño, es decir, si esta zona de aquí es suficientemente pequeña, y en el límite de tiempo también tendiendo a cero, es decir, si vamos a tiempos infinitesimales, pues entonces se transforma en esta función. Y esta función, o esta expresión, esta ecuación diferencial, al menos con las condiciones de contorno adecuadas, puede ser resoluble. De hecho, con condiciones de contorno adecuadas, la solución va a ser la función error. Ejemplos en los que es las condiciones de contorno adecuadas son, por ejemplo, la carburización que veíamos antes cuando veíamos la imagen del engranaje. Y además, si recordáis un poquito alguna otra cosa que hayáis visto por ahí, esto no es más que la ecuación del calor, que bueno, pues es muy parecido. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de contorno o las condiciones límite adecuadas? Pues en este caso vamos a considerar que tenemos un sólido semi-infinito, que la concentración superficial de la especie que queremos difundir, C sub S, es constante, es decir, que aquí yo tengo una atmósfera que la estoy manteniendo constante, se va difundiendo, pero siempre hay un aporte extra aquí que va manteniendo esta concentración aquí constante, y como esto es infinito o semi-infinito, pues entiendo que al final de la barra, al final de este material, la concentración va a seguir siendo la concentración inicial. Bueno, pues en estas condiciones de contorno resolvemos la ecuación y efectivamente la solución de esta ecuación diferencial es esta que tenéis aquí, donde tenemos la función error. Como os decía antes, esta es la tabla de la función error. Por ejemplo, volvemos a nuestro engranaje y lo que vamos a hacer en este ejercicio es diseñar el proceso de difusión que necesitamos para endurecer ese engranaje con un acero. Vamos a poner un acero al 0,1 al carbono y lo vamos a endurecer. ¿Vale? Tenéis aquí pues la superficie de un engranaje de acero al 0,1% de carbono se va a endurecer mediante una cementación. Los engranajes de acero se colocan en una atmósfera que me va a proporcionar un 1,2% constante de carbono en la superficie del acero a alta temperatura. El carbono se va a difundir desde la superficie y las propiedades óptimas las vamos a obtener cuando estemos en el entorno de 0,45% de carbono a una profundidad de unos 0,2 centímetros. Bueno, pues vamos a diseñar el tratamiento térmico de cementación o de carburización que me produzca estas propiedades óptimas. Y vamos a suponer que la temperatura es lo suficientemente alta, y por suficientemente alta entendemos que al menos es 900 grados para que el hierro esté en la estructura cúbica centrada en caras. ¿Vale? Bueno, cuando hacemos el diseño encontramos que en 10 horas cementaríamos o carburizaríamos con éxito un lote de 500 engranajes de acero a 900 grados. Y ese proceso nos cuesta $1000 para operar a 900 grados y $1500 por hora si operamos el horno a 1000 grados. Ahora hacemos una pregunta. ¿Es económico aumentar la temperatura de cementación, por ejemplo, a 1000 grados? ¿O es mejor que no mantengamos la temperatura, aunque tardemos un poquito más en hacer estos engranajes? Bueno, pues hacemos nuestras cuentas, los engranajes se colocan en esta atmósfera de acero, este es el C sub S, C sub 0 va a seguir siendo el 0,1 y lo que yo quiero obtener es a 0,2 centímetros una concentración de 0,45%.
sustituimos, hacemos una interpolación lineal porque no tenemos todos los datos de la tabla y obtenemos esta expresión. Bueno, sustituyendo todos los valores que teníamos en la transparencia anterior, vemos que nos aparecen aquí una serie de combinaciones tiempo-temperatura que nos dan una idea de cuánto tiempo podríamos tardar para hacer una carburización en las condiciones que nosotros hemos pedido. Imaginemos ahora que nosotros, de alguna manera, determinamos que, bien, yo con 10 horas sé que consigo carburizar o cementar razonablemente bien un lote de 500 engranajes a 900 grados. Yo sé que operando el horno a 900 grados me cuesta 1.000 euros por hora, 1.000 dólares por hora, y sé que operándolo a 1.500 grados, perdón, a 1.000 grados me costaría 1.500 dólares por hora. Bueno, pues entonces hacemos aquí esta comparativa entre las dos temperaturas en las que nos estamos moviendo y vemos que si 10 horas son suficientes para 900 grados, 3,2 horas serían suficientes para 1.000 grados. Hacemos la cuenta en términos de costo, en términos de dinero, y vemos que a 900 grados el coste total sería unos 10.000 dólares, por tanto serían unos 20 dólares por engranaje, pero a 1.000 grados el coste no llega a 5.000 dólares, por tanto 9,9 dólares por engranaje. Es decir, que en este caso nos saldría rentable subir un poquito la temperatura del horno para hacer el proceso un poquitín más rápido.